Bendiciones, amados hermanos. Soy su hermano José Guzmán y este es su podcast Edificando sobre la Roca. Hoy vamos a hablar sobre lo que es un verdadero adorador. Seguimos con la serie de nuevos creyentes. Es importante que sepamos cómo debemos adorar a Dios. Hay una manera correcta. Hay formas incorrectas de adorar a Dios. Por eso es necesario que nosotros sepamos cuál es la manera correcta que Dios quiere que lo adoren. Vamos a ver, vamos a leer en nuestra Biblia y vamos a saber mucho acerca de la adoración. Así que quiero que busques lápiz y papel y que te concentres para aprender todo lo que Dios quiere aprender, enseñarte a ti sobre el tema de la adoración. Un verdadero adorador. Dios te bendiga, bendiciones. Soy tu hermano José Guzmán. Iniciamos el tema, un verdadero adorador. En este tema vamos a aprender cosas súper importantes. Además, seguimos con la serie de nuevos creyentes para personas iniciados en lo que es la iglesia cristiana o el evangelio. Y este es su podcast Edificando sobre las Rocas. Soy tu hermano José Guzmán. Quiero que busquen lápiz y papel e inmediatamente iniciemos con el tema verdaderos adoradores. El verdadero adorador, el verdadero adorador es aquel que ha sido forjado a través del fuego de la prueba. Podemos decir que es un creyente probado. Cuando estudiamos los personajes bíblicos de la historia, Abraham, un gran adorador, Dios prueba la fidelidad que él tenía hacia él. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto, porque uno de los montes, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham iba a adorar a Dios. Dice el capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Miren la confianza que Abraham tenía. Ya Abraham había sido informado por Dios que el sacrificio que él ofrecería en el monte Moriat era su propio hijo. Sin embargo, él les dice a sus siervos claramente con una fe inquebrantable, con una fe clara. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que este hijo era el que le iba a heredar y era el que le iba Dios a poner todo en sus manos. Por lo tanto, él no podía que muriera, no podía morir. O aún así, después de muerto, el mismo Dios que lo llamó tenía la capacidad de resucitarlo. Por eso él decía en su corazón, nosotros iremos y volveremos, adoraremos y volveremos. Él le dijo a su siervo en el capítulo 22, versículo 5. Sin embargo, también su hijo pregunta en una ocasión, Padre, aquí tengo el cuchillo, tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Las palabras que Abraham le dice a su propio hijo son increíblemente esperanzadoras, ya que por medio de esta palabra es casi profético lo que él está diciendo. Él le dice, Dios se proveerá de cordero. Abraham no sabía cómo ni dónde estaría esta ofrenda. ¿Y qué haría Dios? No tenía ni la más mínima ni más remota idea de qué haría Dios para que esto sucediera, porque su promesa estaba en juego. Dios le había prometido que este hijo le heredaría. En aquella ocasión, cuando su madre se rió porque creyó que no iban a tener más hijos por la edad avanzada que estos tenían, él le dijo, no te va a heredar ese Damaseno, sino que te heredará uno de tus propios lomos, tu hijo Isaac. Así que este hombre sabía claramente que Dios le estaba pidiendo algo muy valioso, lo más valioso. Abraham había sufrido mucho. Abraham había pedido tanto por este hijo y tantas esperanzas estaban puestas en él. Sin embargo, en ese momento Dios le pide lo más valioso que éste tenía. Por eso que el tema de un verdadero adorador nos dice primeramente, como leímos al iniciar, es un verdadero adorador aquel que ha pasado por el fuego y que ha salido aún en el fuego, ha sido victorioso. No importa la prueba, no importa las tentaciones, no importa las luchas que tú tengas en la vida.
Si Dios ha prometido algo sobre tu vida, eso se hará. Pero solamente los adoradores son los que pueden pasar esa prueba. Por eso, por medio de la adoración, hoy tú y yo vamos a aprender tantas cosas importantes. ¿Y por qué? Hay cosas que se están sucediendo en tu vida y el Señor está trabajando y está probando esa misma palabra y esa promesa que Él te ha dado. A ver cómo está tu fe en Dios. Dios, en medio de la prueba, provee para nosotros. Génesis capítulo 22, versículo 9 al 14. Quiero que leamos, por favor. Vamos a ir a esa lectura. Génesis capítulo 22, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Jehová su mano y tomó el cuchillo, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Bendito es el nombre del Señor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Ok, amados hermanos, ustedes vieron esta historia maravillosa, como este hombre, inmediatamente Dios le habla, se mueve en fe, se mueve creyendo en la promesa de Dios, lleva a su hijo, su único hijo, su más preciado tesoro, y por la voz de Dios, por este hombre obedecer sin miedo a la voz de Dios, vemos cómo de una manera totalmente en obediencia a Dios, tomó a su único hijo, lo puso sobre la leña y casi le clava el cuchillo para degollarlo. Dios tuvo que hablar desde el cielo para que este hombre detuviese su mano y así jura por él mismo, el mismo Dios, que lo bendeciría y que él sería bendición para todas las naciones. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Un verdadero adorador es aquel que ha pasado por el fuego. Es fácil adorar a Dios en los momentos buenos, cuando todo está bien, cuando todo está viento en popa. Económicamente estás en tu mejor momento. Tienes tu carro, quizás muchos de ellos han logrado cosas en la vida que ellos mismos dirían, wow, tremendo, Dios está conmigo. Yo he visto la mano de Dios supliendo mis necesidades. Y esto es bonito, amados, esto es bonito. Pero el verdadero adorador se sabe cuando ha pasado por situaciones. Mucha gente hoy está en el Evangelio hasta que le pasa una situación X en la vida, hasta que pasan por un desierto, hasta que pasan por una situación difícil. Muchos cuando llega una situación difícil en la vida terminan apartándose, como sucedió con ni siquiera el joven rico cuando fue, ni siquiera ya había aceptado a Cristo y el Señor le puso una primera prueba y le dijo, dame todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y éste demostró que adoraba a más a sus riquezas que al mismo Dios. Por eso la Biblia dice, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Un verdadero adorador es aquel que Dios es lo primero en su vida, no de palabras, sino de hechos. También podemos verlo en Mateo capítulo 4. Bendito sea el Señor, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Puede que un día tengamos que decidir entre sí adorar al verdadero Dios o algún otro ídolo. Así que, como dijo Daniel capítulo 3 del 3 al 7, también Daniel del 10 al 12,
donde habla que Daniel tuvo que decidir si adorar a Dios, al Dios verdadero, o inclinarse ante los dioses, como pasó con los amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y como sucedió con Daniel también, cuando estaba ahí, oraba 3 veces al día. Le prohibieron que adorara a Dios, le prohibieron que orara a otro Dios que no fuese el Dios que estos servían en ese país. Sin embargo, este hombre no tuvo temor y siguió adorando a Dios de la misma manera. Y fue tan radical en todas las cosas que cuando le dieron comida en aquel tiempo donde estaba él, podía hasta perder su vida también. Él decidió no contaminarse con la comida del rey. Así que estamos tú y yo dispuestos a sacrificar nuestra vida, nuestra integridad física por el Señor. Muchos en aquel día, dice, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre esto y esto, en tu nombre aquello. Pero también la palabra de Dios dice que en aquel día muchos se volverán atrás. Muchos de los que están en Cristo, cuando se vean en una situación tal como la tuvo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y como las tuvieron los primeros cristianos, vendrá un tiempo de persecución en la iglesia. Y cuando esto suceda, la palabra de Dios dice que cuando la bestia venga, cuando el anticristo se manifieste, no podrán comprar ni vender si no se pusiesen la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Y estos tendrán que sacrificar sus vidas por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Sin embargo, dice la Biblia que muchos volverán atrás, muchos se van a arrepentir, muchos van a volver atrás y decir, yo prefiero trabajar, yo prefiero tener que mis hijos no lo maten. Y ese tipo de cosas es la que el Señor verdaderamente la permitirá con el propósito de ver quién verdaderamente es un verdadero adorador. En este perfecto ejemplo que vimos anterior de un verdadero adorador, que aun si su vida estuviera en riesgo, no adora a Dios ni a otros dioses, aun cuando estuviera a punto de perder su vida. Esto mismo acontecerá, como le dije en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 18, la bestia querrá que todos los que en el mundo le adoren y que no lo hagan morirá. Apocalipsis 14, 19 al 12 dice, el juicio de Dios caerá sobre los que adoran la bestia y tienen la marca de su nombre. ¿Por qué? Porque prefirieron ellos entregar sus vidas antes que adorar a la bestia, antes que aceptar la marca de la bestia. Por eso estos van a ser galardonados. Sin embargo, aquellos que aceptan la marca de la bestia en aquel tiempo, escuche bien, aquellos que se entreguen a verdad y les rindan o no, rindan pleitesía a la bestia, al anticristo, en ese tiempo, muchos salvarán su vida de manera en la carne, pero su condenación eterna está ganada. Por eso la Biblia dice que solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Nadie podrá entrar al reino de los cielos si tiene otro Dios. El verdadero adorador solo adora a Dios. El verdadero adorador no tiene ídolos. Y hay muchos cristianos dentro de las iglesias que tienen ídolos. No solamente el dinero, la riqueza, a veces las esposas o el esposo. Cuando la esposa o el esposo toma el lugar de Dios en tu vida es idolatría. Y ese no es un verdadero adorador. Hay gente que no dice, la palabra dice esto, pero mi esposa dice esto. Y bueno, mi esposa está, no mi hermano, mi hermana. Dios está primero que tu familia. Dios está primero que todo. Dios es lo primero. Lo segundo, tu familia. Pero tú no puedes dejarle el lugar de Dios a tu esposa ni a tu esposo. Esto es algo que debemos de saberlo de manera clara y radical. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, en ese tiempo, cuando la bestia venga, cuando el anticristo se manifieste, la Biblia dice que hará que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, de una manera arbitraria, se pongan la mano derecha, en la mano derecha o en la frente, en la marca de la bestia, y el que no lo haga morirá. Es la misma situación que pasó en el tiempo de Daniel. Y Daniel demostró cómo aún estaba dispuesto a morir por causa del Evangelio. En aquel tiempo Dios lo salvó, pero en aquel tiempo, que cuando venga el anticristo, millones y millones morirán y darán su vida, pero estarán garantizando la vida eterna por medio de ese sacrificio. La Biblia dice que muchos, dice que ahí están las almas de los decapitados. Juan vio las almas de los decapitados, los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Millones y millones de cristianos van a dar su vida. Hoy en día mucha gente no lo sabe,
pero el ministerio Puertas Abiertas es el ministerio que se encarga de vigilar y verificar cuáles son los países más peligrosos y las persecuciones en el mundo entero contra los cristianos. Y usted se da cuenta, en Latinoamérica, en Colombia, en México y en muchos países, oye, hablando de Latinoamérica, imagínese en los países musulmanes, cómo se persigue, los países comunistas, cómo se persigue el Evangelio, en Corea del Norte, en China, y en otros países es perseguido el Evangelio de una manera terrible. No es fácil ser cristiano. Muchos de ellos en África pierden su vida, le queman sus casas, sus aldeas, le matan sus hijos, los matan en las iglesias por causa de Cristo. Y estos son verdaderamente adoradores que han pasado un proceso demasiado fuerte. Sin embargo, muchas personas a veces llueve, no van a la iglesia, a veces tienen un problemita y dejan de orar, a veces le están pasando dos o tres cositas y dicen, Dios ya se olvidó de mí. Un verdadero adorador es aquel que se mantiene en el Señor creyendo en las promesas, aun cuando no ve nada. Es aquel que se mantiene expectante de lo que Dios prometió que se cumpliría, y esto se va a cumplir al pie de la letra. También nosotros vemos que David era un verdadero adorador. Primera de Samuel 17, del 34 al 37, esta descripción de David sobre cómo defendía sus ovejas. Es una ilustración de lo que el buen pastor debe hacer, a diferencia del asalariado que cuando ve venir al lobo sale huyendo. David, como un verdadero adorador que era, enfrentaba sus adversidades, enfrentaba a sus enemigos, enfrentaba al lobo, enfrentaba al oso, enfrentaba al león. Y él mismo lo menciona cuando se tuvo que enfrentar a aquel gigante. También dice, tu siervo, le dice a Saúl, cuando venía un lobo, cuando venía un oso, cuando venía una cosa y mordía las ovejas, le arrancaba de la boca las ovejas y mataba al león y y liberaba a la oveja de sus manos. Así mismo es el verdadero adorador. Es una persona que no tiene miedo de enfrentarse a las adversidades porque aun cuando todo parece desfavorecer, está creyendo porque su fe no está puesta en él ni sus habilidades, está creyendo en un Dios que todo lo puede y que tiene la capacidad de librarlo, de sanarlo, de liberarlo. Y si aún Dios no lo permite, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios tiene la capacidad de librarnos y de salvarnos del horno de fuego, pero si no nos libra, tampoco nosotros lo vamos a adorar. O sea, ellos estaban dispuestos a dar su vida. Muchos de ellos, bendito sea el Señor, dentro del pueblo de Israel en aquel tiempo en Babilonia, tuvieron que inclinarse ante esos dioses. Sin embargo, solo estos tres jóvenes fueron verdaderamente verdaderos adoradores en medio de una gran crisis, en medio de una gran expectativa que había sobre su fe. Sin embargo, Dios le dio la victoria y demostró que habían cuatro, aún en medio del horno de fuego, Dios estaba contigo. La Biblia dice, escucha bien, usted que es un verdadero adorador, usted que es un verdadero adorador, que Dios no solamente, no te va a impedir que entres al horno de fuego. La Biblia dice, cuando pases por el fuego, no te quemará. Lo mismo que sucedió. Cuando pases por el río, Dios nunca ha dicho que tú no vas a pasar por el fuego. Dios nunca ha dicho que tú no pasarás por los ríos. Dios nunca ha dicho que tú no vas a tener pruebas y adversidades. Dios dice que Él estará contigo en medio de la prueba todos los días de tu vida hasta que Él vuelva. Y dice que aunque tú y yo fuésemos infieles, Él permanece fiel. Bendito sea el Señor. Así que si tú piensas que porque estás pasando situaciones difíciles, eso significa que Dios no está contigo, tú estás equivocado. Es que no importa las situaciones que tú estás viviendo, David, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas vivieron diferentes momentos de prueba y de adversidades, y Dios nunca los abandonó. Es tan así que en el libro de Hebreos está escrito los que son héroes en la fe, héroes porque vivieron momentos que fueron plasmados en la Biblia para que tú y yo podamos entender que no importa las circunstancias ni las adversidades que tú y yo tengamos y que estemos viviendo, Dios permanece fiel. José, en medio de la cárcel, causó grandes dolores, toda esa situación que él vivió. Sin embargo, en medio de la cárcel, Dios lo engrandeció y lo llevó al palacio. Así que tanto José, que fue vendido por sus hermanos, que fue llevado a la cárcel injustamente, y que luego Dios lo llevó a un nivel más alto del que el ser humano puede llevar a ser
el príncipe, un príncipe de Egipto. Esto lo que quiere decir es que no importa dónde tú estés, no importa la condición que tú estés viviendo, no importa la situación que Dios te haya permitido estar. Él en la cárcel estuvo con José. Él estuvo en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Él estuvo en el foso de los leones con Daniel. Él fue que derrotó al gigante con David. Y él estuvo con cada uno de esos hombres también, de la misma manera que estuvo con ellos, está contigo. Dios le dijo a Josué, de la misma forma que estuve con Moisés, de esa misma manera estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo para librarte de todas estas cosas y nadie te podrá hacer frente. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, el verdadero adorador no es simplemente aquel que canta bonito, no es aquel que tiene una entonación preciosa, no es aquel que se luce cuando está en medio de un escenario. El verdadero adorador es aquel que en medio de las pruebas y dificultades permanece fiel a Dios. Es aquel que en medio de su intimidad, que no importa la vida que esté viviendo, no importa la situación que esté viviendo, mantiene una intimidad con el Espíritu, porque ese es el secreto de la vida victoriosa, una vida íntima en el Espíritu. No es que tú seas, qué gran adorador, mira cómo canta, mira como un ruiseñor, como los ángeles. El verdadero adorador no es aquel que canta y llora delante de la multitud, es aquel que en la soledad, donde nadie te ve, no solamente es fiel, sino que también lleva una vida de oración, de intimidad con Dios y que tiene una vida de obediencia al Señor, porque Él tiene sus ojos puestos en Dios y no importa que nadie lo vea, ahí es donde esa persona es fiel. Muchos hoy en día están en escenarios cantando, arrodillándose, hincando, llorando y viven una vida de pecado, una vida de mentira, una vida de hipocresía, una vida de odio, de rencor, de miedos, de confusión en su vida. Y esto no es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es aquel que permanece fiel en todas las circunstancias y que tiene una vida íntima, secreta con el Espíritu Santo. Ahí en lo secreto, en lo íntimo, Dios está con aquellos que son íntimos con Él. Muchos no se dan cuenta de esto. Saúl quiso adorar a Dios como si fuese un sacerdote. Quiso ofrecer sacrificios, quiso ofrecerle holocaustos a Dios y quiso hacerlo porque era rey, pero no se había dado cuenta que aquellos que ofrecen sacrificios y holocaustos y obediencia a Dios son aquellos que se mantienen en la intimidad, porque Dios nos lo conoce. Dios recibe adoración de aquellos que verdaderamente aman a Dios en su corazón y obedecen su palabra. Por eso el Señor, muchos que están cantando y que están ahí levantando sus manos ante el Señor le dice, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque Dios conoce a aquellos que viven en intimidad. Dios conoce a aquellos que están en su presencia. Dios conoce a aquellos como Josué, que la Biblia dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, todo el mundo se iba para su casa y Josué no se apartaba del tabernáculo, se quedaba ahí en las puertas escuchando la voz que Dios le hablaba a Moisés. Él escuchaba los truenos, los estruendos, el fuego, los relámpagos, pero Josué se quedaba cerca de la presencia de Dios porque Josué amaba la presencia de Dios. La adoración de muchos va a ser puesta a prueba y esta adoración se pone a prueba en la intimidad. No es cantando bonito, no es levantando tus brazos, no es hincándote en medio de un concierto, ni levantando tus manos y llorando ante las cámaras. Aquel que es un verdadero adorador en su cuarto, en lo secreto, lleva una vida secreta en obediencia, de intimidad, de adoración, de humillación, de humildad ante Dios. Eso es lo que hace un verdadero adorador.
aquel momento en lo secreto, en lo íntimo, llora, gime, clama, es aquel que se goza en medio de las pruebas. Es aquel que le dice, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, como lo dijo Jesús. Amados hermanos, este es su podcast Edificando sobre la Roca. Y este ha sido su tema, el verdadero adorador. Un verdadero adorador no es aquel que nace, un verdadero adorador se hace. Porque a través de las pruebas, del fuego, las dificultades, las circunstancias, eso no te mueve, porque tu fe está puesta en el invisible, en aquello que no se ve, en aquello que está más allá de tus ojos, que tiene que ver con los ojos espirituales y no con los ojos naturales. Así que permanece en este camino del Señor y tú vas a ver todas las promesas de Dios. Quiero decirte que todas las promesas que Dios ha dicho que te va a hacer y todas las cosas que dijo que va a hacer, Él las cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios te bendiga. Bendiciones.